Hola, bienvenidos sean todos ustedes. Es un gusto tenerlos aquí, porque eso significa que quieren seguir aprendiendo. Empezamos este proyecto a mediados de este año con la finalidad de motivar, empoderar y llenar de conocimiento a toda la gente que nos escucha. ¿Pero qué es Talentos? Es un programa donde se entrevista a diferentes personalidades de intereses para todos ustedes. Llevamos ya 4 entrevistas que ya pueden ver y escuchar en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Puedes ya suscribirte para que disfrutes de las entrevistas y de las próximas que se vienen. Sin más que decir, espero disfruten y espero verlos pronto. Listo, Raquel. Ok, ya vamos a iniciar. Ya, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos los que nos están oyendo y viendo por esa transmisión de YouTube. Estoy aquí con una gran amiga llamada Raquel y me gustaría que se presentara y bueno, la dejo para que empiece con su plática. Ok, hola, buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Voy a empezar con esto. Se dice que no tenemos que sufrir para ser un poeta, porque la adolescencia en sí es un sufrimiento para todos. ¿Cómo ven? Bueno, me presento con ustedes, chicos. Mi nombre es Raquel Aparicio Duque. Yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta y estoy aquí porque Pablo me hizo la gran invitación de estar dentro de su jornada, dentro de su congreso, y pues para mí es un gusto. Espero que ustedes también disfruten. Vamos a hacer lo posible para que sea un tema ligero, entendible y para que sea más que informar, sea una charla entre dos o más personas que se están conociendo hoy. Así que los invito a que permanezcan, a que inviten a más personas y estén hoy con nosotros, porque les aseguro que va a haber mucha información que puede ser de gran importancia para alguno o para varios de ustedes. Así que yo voy a iniciar con el tema auxilio. Mi padre no me entiende, ¿no? Y a mí me gustaría saber si tienen la posibilidad de mandar un mensaje para conocer cómo es la relación que ustedes tienen con sus padres y así sea más llevadera esta charla, sea interactiva y entonces podamos incluso resolver dudas si está dentro de mis posibilidades, claro, y si no, les aseguro que en algún momento la investigaré y les daré una respuesta. Pues vamos a empezar en lo que ustedes empiezan a conectar y yo empiezo a desarrollar el tema. Vamos a empezar por conocer un poco acerca de qué es el adolescente, qué significa la palabra adolescente. Pues bien, la palabra adolescente viene del verbo latín adolescere. ¿Y qué es adolescere? Pues carecer de un vacío o carecer de cierta emoción. Si nosotros desglosamos la palabra adolescente, vamos a encontrar esa palabra ahí, adolecer, ¿no? ¿Y qué es adolecer? Pues es doler. Es de repente el crecer no siempre resulta tan sencillo, el crecer a veces es un tanto doloroso y por eso es que estamos en este punto, o ustedes están en este punto de qué onda con mi vida, qué onda con esta adolescencia, ¿no? Quizá yo pueda entender un poco y les voy a decir porque también ya pasé por esa etapa y eso es lo que hace de repente un poco más sencillo comprender qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pasando o por qué las relaciones entre padres e hijos no son tan complicadas, porque obviamente también yo las tuve, yo también tuve relación con mis padres y podemos decir, puedo hablar yo desde mi experiencia, pero quizá la experiencia que tú estás pasando no sea la misma que yo pasé. Por eso es importante, si pueden mandarnos mensaje para conocer cómo es la relación, pues les repito, va a ser mucho más sencillo, ¿sale? Empecemos a hablar nuevamente acerca de qué es la adolescencia. Ya hablamos del significado de la palabra adolescencia. Ahora vamos a hablar de la etapa de la adolescencia. La etapa de la adolescencia es precisamente eso, una etapa en la vida del ser humano,
una etapa donde surgen cambios, donde surgen conocimientos, descubrimientos. Algunos van a ser agradables, otros no lo van a ser tantos. Algunos van a ser desagradables y nos van a acompañar en la vida adulta. Por ahí escuché una frase que dice, es más fácil crear niños felices que reparar adultos rotos. Y les puedo asegurar desde la profesión que es mucho más complicado, que a consulta en su mayoría llegan personas con heridas de la infancia, con recuerdos dolorosos. Y hoy parte de esta charla es hacer que esas heridas no sean tan profundas, que puedan empezar a sanar desde este momento, ¿no? El entender por qué mi padre no me comprende. Vamos a entrar un poquito, vamos a echarnos un clavado a ese tema de lleno. ¿Por qué mi padre no me comprende? ¿Ustedes saben por qué será tan complicado que los padres los entiendan? Ojalá me pudieran responder, pero voy a pensar como ustedes. ¿Por qué es tan complicado? ¿Será que ustedes tienen resueltas esas dudas, chicos? ¿Será que ustedes ya se comprenden? ¿Ustedes ya saben qué es lo que quieren? Dicen que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, si vamos desde este punto, ¿ustedes qué tanto se conocen? ¿Qué tanto conocen las emociones que sienten? ¿Qué tan conscientes son de estas emociones para poder expresarlas? Cuando nosotros no conocemos nuestras emociones, es muy complicado que el otro las pueda entender. ¿A qué me refiero? Si ustedes están molestos, pero no, la persona que está externa a ustedes no entiende el por qué, quizás porque ni siquiera ustedes saben de su molestia, no la han analizado. Entonces, ese es el primer punto, entender si realmente ustedes están conociendo. Cuando ustedes se conozcan, es más sencillo que la otra persona también les conozca, ¿sale? Entonces, vamos a empezar por ahí. Me gustaría saber si hay personas conectadas. Déjenme decirles que en este momento es nuevo para mí, no ver a nadie, es complicado, ¿no? Y es precisamente hablar de estas relaciones, de esta comunicación. Lo importante es saber que hay alguien atrás de ti. Pablito, veo la cámara por ahí, pero no veo a nadie. Entonces, me está resultando un tanto conflictivo, pero vamos a continuar, ¿sí? Entonces les hablaba de este punto. Lo importante que es aprender a conocernos. Cuando yo me conozco, entonces el otro puede reaccionar. Si yo quiero hablar nuevamente, les voy a mencionar, hablo de la molestia que siento, el otro lo puede comprender. Pero si yo no soy capaz de reconocer las emociones que en este momento siento, el otro tampoco. Por eso es tan importante empezar a conocernos, empezar no solamente a reconocer emociones, a expresar emociones y también a empezar a plantear metas en la vida, ¿sí? Al saber a dónde me quiero dirigir. Cuando yo sé a dónde me quiero dirigir, entonces sé los pasos que tengo que empezar a dar. Y de esa manera nos estamos moviendo del círculo en el que estamos sumergidos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de por qué es tan difícil que nuestros padres nos comprendan. ¿Sí? Ya hablamos el de por qué mi padre no. Ahora vamos a hablar acerca de yo como padre, ¿por qué no puedo comprender a mi hijo? No sé si tenemos por aquí algún padre que nos pueda hacer eco y que nos hable desde esa experiencia, qué tan complicado está siendo ser padre de un adolescente y cuáles son los factores que se le están haciendo más complicados para que podamos empezar a desarrollar más a profundidad el tema. Pero en su mayoría, por ejemplo, voy a hablar desde mi punto. Yo soy madre de dos adolescentes, entonces de repente me resulta complicado comprenderlos. Pero cuando a mí me resulta complicado es porque hay algo que en mí está resonando. Es como si estuviera actuando desde mi adolescente, lastimado, herido, o desde un adolescente.
Puede ser que yo ya tenga una edad adulta, una edad madura, sin embargo, hay heridas que tal vez no están sanadas. Entonces, la reacción que yo tengo hacia ellos es a través de esas heridas. ¿Sí? Me gustaría saber si va quedando claro. Si alguien está por ahí, me gustaría saber eh, si se está quedando claro, me regreso, continúo para tener un parámetro. Si hay alguien por ahí, por favor, échenos un mensajito para saber que no estoy sola. Entonces, ¿por qué es tan difícil como adulto comprender a los hijos? A veces comenzamos nosotros a compararnos, ¿no? Decimos, no, es que a tu edad yo ya hacía esto, a tu edad no me era tan complicado, pero las circunstancias fueron muy diferentes. En ese momento a nosotros también nos educaban y también nos estaban educando con heridas pasadas. Les estoy hablando acerca de que cómo mi mamá me educaba a mi mamá le educó mi abuela y entonces vamos arrastrando patrones y esos patrones no siempre son saludables, sobre todo si no hacemos conciencia de cómo lo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo desde el adulto consciente, o lo estoy haciendo desde el adolescente herido. ¿Sí? ¿Va quedando claro? Entonces, cuando yo llego a tener conflictos con mis hijos, que quiero imponer a veces mi autoridad o que intento forzosamente tener el control y no lo puedo tener, hago un alto y digo, bueno, lo estoy haciendo desde la parte adulta o esa discusión que yo estoy teniendo con mis hijos es desde ese adolescente herido. Entonces, aquí valdría mucho la pena que los padres que nos están escuchando o que posteriormente nos puedan escuchar hagan un análisis acerca de quién está hablando, quién está corrigiendo, quién está educando, el adulto realmente, el adulto consciente o un adolescente herido. Cuando nosotros tratamos de educar desde esa historia o desde esa herida, va a ser muy complicado tener el control sobre nuestros hijos o educar de manera saludable, porque no lo estamos haciendo de manera consciente, ni mucho menos de manera saludable. Entonces, aquí, si ustedes como hijos comprendieran que la reacción a veces del adulto no es tan adulto, es una reacción más de un adolescente, quizá surgiría una empatía, ¿sí? Como adolescente, yo pondría más atención a las reacciones de mi padre y entonces entendería que está frustrado porque no sabe tener el control, ¿sí? ¿Me explico? Y al revés, ¿no? Como adulto, dice, bueno, puedo entender a mi hijo porque yo también fui adolescente y porque también entiendo los cambios que le está pasando. No todas las personas tienen una etapa de la adolescencia complicada. Para otros fue mucho más sencillo. ¿Por qué creen que fue mucho más sencillo? Quizá porque sus padres no venían arrastrando situaciones del pasado. ¿Cuándo se nos hace más complicado como adultos? Cuando venimos arrastrando heridas emocionales. Algunas veces o en su mayoría estamos tratando de educar a través de esas heridas y eso lo vuelve muy, muy complicado. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar o a actuar por conciencia, entonces será mucho más sencillo, no solamente como padres, sino también como hijos. Por ejemplo, dices, bueno, para que exista una discusión necesita haber dos personas, ¿cierto? Entonces, si como hijo me doy cuenta que mi padre se altera fácilmente y ahora estoy entendiendo que él está reaccionando en base a una herida de la infancia, entonces quizá yo pueda tener mucha más empatía. Yo ya sé las cosas que lo hacen que se salga de control. Entonces, al yo tener empatía con él, voy a ser más condescendiente. Voy a tratar de no alterarlo. Voy a tratar yo de tener el control si me doy cuenta que mi padre la está perdiendo. ¿Me explico? Como adulto, me doy cuenta que esa etapa de la adolescencia es muy complicada porque yo ya la viví. Entonces, como adulto, me doy cuenta que mi hijo pierde fácilmente el control porque no sabe reconocer las emociones, no sabe expresar sus emociones ni sus sentimientos, ni mucho menos lo sabe canalizar.
Entonces yo como adulto muestro un grado de empatía hacia él, porque yo ya sé lo que se siente ser adolescente y yo ya sé lo que se siente no ser comprendidos. Entonces esa etapa que yo ya viví va a ser mucho más, le voy a ayudar a hacerle mucho más sencilla esa etapa a mi hijo. ¿Me explico? Entonces, esta charla está dividida para las dos partes, tanto como para el hijo, tanto como para los padres, porque para nadie es sencillo. Si bien dicen que no venimos con instructivo para ser padres, ustedes tampoco vienen con instructivos para ser hijos, ¿no? Para ambos es complicado. Y si bien yo ya tengo la experiencia de mis más de 30 años como hija, la etapa que a mí me tocó ser hija fue muy diferente a la etapa a que mis hijos les está tocando ser mis hijos. Entonces, no puedo educarlos en base a la experiencia que yo tengo, pero sí me sirve de referente. ¿Para qué? Para tratar de no repetir patrones y en la parte donde siento que me estoy atorando, siento que no puedo avanzar con mis hijos, entonces voy y busco ayuda. Eso es lo más honesto que podemos hacer, el darme cuenta que no puedo conmigo mismo, que no puedo con esta educación, que me está rebasando, porque la circunstancia misma me está rebasando. Si bien nos damos cuenta, en la actualidad, las reglas sociales, las reglas de contacto son muy diferentes a las que antes teníamos. Anteriormente, la madre era quien siempre estaba en casa. Hoy, con todos los avances, con todas las reglas, con todas las normas, pues se quedan los hijos solos. Ustedes se quedan solos. A ustedes les toca casi terminar de educarse, ¿sí? Entonces, todo va cambiando y las reglas y la comunicación también va cambiando. No va a ser nada repetitivo. Entonces, tenemos que ir avanzando a la par también. Y cuando hacemos conciencia, todo esto es mucho más sencillo de llevar, es mucho más llevadero, ¿sí? ¿Va quedando claro? ¿Cómo vamos hasta aquí? Si alguien me pudiera mandar un mensaje, yo estaría encantada, porque entonces sabré que me están escuchando y que hay un eco de lo que yo estoy impartiendo en este momento. Pues bien, vamos a continuar en lo que alguien se conecta, en lo que alguien manda un mensaje y vamos a hablar. Fíjense que hace tiempo tengo la fortuna de estar en contacto con adolescentes y uno de ellos me decía, ¿sabe qué? Tengo mucho problema en mi casa porque mis padres casi no me comunico con ellos, no me hablan y no me buscan. Entonces esto es muy complicado para mí, incluso no quiero llegar a la casa, me siento deprimido, siento que no les importo. Siento que no me voltean a ver, únicamente se encargan de trabajar y me dan todo, pero para mí no es suficiente. Y yo le decía, ¿y qué haces tú por mejorar esa comunicación con tus padres? Pues nada, ¿no? Y cuando no hacemos nada, ¿qué reacción vamos a encontrar en el otro? Pues ninguna, efectivamente, ¿no? Una relación se basa en un ir y venir, en un dar y en un recibir, en comunicarnos, no solamente hablar o no solamente esperar que el otro me hable, sino es un ir y venir. Una relación con los padres también se cuida, también se cultiva y es una de las relaciones principales que tendríamos nosotros que procurar, porque es con quien convivimos todos los días, si bien no todo el día, sí todos los días. Quizá no nos vemos todo el día precisamente por las responsabilidades que los padres ya tienen para con ustedes. Los padres recuerden que ya tienen una vida resuelta, tan resuelta la tienen que les ayudan a resolverla a ustedes. Entonces, ¿qué pudieran hacer ustedes como adolescentes para mejorar esa relación con sus padres? Pues precisamente ir quitando las barreras que regularmente se van haciendo dentro de la adolescencia. El adolescente regularmente cuando se siente triste se aísla, pero en el fondo, ¿qué es lo que buscan? Ustedes lo saben muy bien, buscan compañía, pero alejándonos no la van a tener. Entonces es importante que ustedes analicen esta parte, ¿sí? El autoconocimiento es primordial
para sanar esas relaciones conflictivas. Cuando yo me doy cuenta que me siento triste, que me siento solo, y si yo se los informo a ellos, habrá una reacción. Pero si yo solamente me siento solo, me siento triste y entonces agarro y me voy a mi cuarto y me encierro, nadie va a saber. Recuerden que los adultos y las personas no leen la mente. Entonces, si ustedes expresan, hay una reacción. Cuando ustedes se encierran, hay una reacción, pero no es la reacción que ustedes quieren. Quizá lo que ustedes están buscando es que alguien vaya y se acerque y les pregunte qué tienes y los apapachen, ¿no? Pero si esa comunicación no verbal que yo estoy emitiendo hacia mis padres es de aléjense de mí, no se me acerquen, pero en el fondo digo acércate y ven y pregúntame, pues es muy complicado. Entonces, cuando nosotros somos honestos y aprendemos a reconocer emociones, las solemos expresar con mayor claridad y la comunicación es mucho más clara, porque el adulto lo va a entender. Y el adulto que no sabe qué hacer es precisamente por eso, porque no sé qué puedo hacer, no están en mis manos o no están dentro de mis recursos el cómo acompañarte, pero sí sé que tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces es cuando el adulto responsable se acerca y pide ayuda. Va y busca al psicólogo, algunos van y se acercan a alguna religión, van con el cura y buscan maneras, ¿no? Y no quiero decir que una sea mejor que la otra, pero es lo que pueden hacer. Y eso es lo que hace un adulto responsable. Cuando hay adultos que no saben qué hacer, incluso no saben cómo buscar una solución, les puedo decir que hay chicos que resultan ser personas emocionalmente mucho más maduras, porque yo he tenido en consulta adolescentes que llegan solos y me dicen, necesito ayuda, necesito que por favor usted me atienda. Y yo, adelante, ¿vienen tus padres? No, ellos no saben de esto o no saben, ya les he dicho, pero no me ponen atención. Y no es que no quieran poner atención, es que no saben cómo. Y viéndolo desde el punto empático, si echáramos un clavado a la historia de nuestros padres, ustedes pregúntense si a ellos los atendieron emocionalmente, si a ellos los llevaron al psicólogo, si a ellos les preguntaron cómo están, si sabían de sus emociones. Entonces, recuerden que todo es una educación y la educación se va quedando en la parte intelectual. Y si nada de eso tuvieron ellos y ahora se enfrentan en una vida adulta con un adolescente que está demandando esa atención y que la está demandando porque la necesita, no por capricho, pero ellos no sabrán qué hacer. Entonces, esa es una de las razones por la que a mi consulta llegan adolescentes solos y son atendidos, ¿no? Porque ellos están buscando su bienestar. Recuerden que cuando ya estamos acá en el mundo, en la etapa de la infancia, somos responsabilidad de los adultos porque no nos podemos valer por nosotros mismos. Pero hoy ustedes que ya son adolescentes, les puedo decir que a partir de ya queda su responsabilidad cuidar su salud mental, ¿sí? El poner las barreras sobre las personas que les están haciendo más complicada la existencia, poniendo límites y reconociendo en dónde sí quiero estar y en dónde no quiero estar. Y sobre todo reconociendo las emociones. Cuando yo reconozco emociones, las puedo expresar. Quizá estoy siendo muy repetitiva en esta parte, pero es con el objetivo de que quede claro que al reconocer yo expreso y el otro me comprende. Si yo no reconozco emociones, no las puedo expresar y el otro no las va a comprender porque estoy emitiendo el mensaje equivocado. Imagínense, estoy triste y llego y me encierro, a lo mejor me pongo de malas, me invitan a comer, no, no quiero comer, ya está tu plato, no, te dije que no quiero, ¿sí? En mi lenguaje corporal dice que estoy molesto, que estoy enojado y que no quiero que nadie se me acerque, pero emocionalmente lo que yo necesito es que me pregunten cómo estoy y quiero decir que estoy triste, pero no lo sé decir porque no lo sé reconocer. Entonces, a ese punto voy. Pues bien, vamos a continuar. Espero que esté quedando muy claro, chicos, y cualquier persona que nos esté escuchando, adultos, pues también, ¿no?
Por eso es que estoy dividiendo este tema, cómo comprender al adolescente y el adolescente cómo comprender al padre. No siempre los padres que no son atentos con los hijos no es porque no quieran, algunas veces es porque no saben. Y aquí entra ese grado de empatía, como ya les mencionaba. Pues bien, ahora voy a hablarles acerca de esas estrategias que yo puedo empezar a implementar para tener una relación saludable con mis padres o una relación saludable con mis hijos. Voy a hablar de 3 puntos. Voy a tratar de ser lo más clara para que esto sea muy sencillo de digerir para ustedes. El primer punto es el autoconocimiento, como ya les estuve repitiendo y repitiendo. Esos son los 3 puntos para mejorar mi relación con los padres. Autoconocimiento. Si yo me entiendo, el adulto me va a entender. Si yo no puedo comprender lo que hay aquí, no lo sabré expresar y el adulto no lo reconoce, no lo va a reconocer. Como adulto, ojo, como adulto, si yo no me doy cuenta que hay muchas heridas que todavía están latentes en mi vida adulta, yo voy a estar educando desde esas heridas. Por eso es tan importante el reconocimiento. ¿Por qué me enojo tan fácilmente cuando mi hijo quiere imponer su autoridad? Porque esa acción detona al pasado cuando mi padre imponía su autoridad sobre mí. Y eso es lo que detona siempre cuando yo le digo algo a mi hijo y él me dice, no, lo voy a hacer de esta manera, enseguida se activa ese cólera porque viene a mí ese recuerdo y ese recuerdo aparecerá de manera inconsciente. Entonces, cuando yo hago conciencia como adulto de que ese detonante activa un sentimiento de tristeza, de frustración, entonces ahí empezará a crecer la conciencia como adulto, porque no está respondiendo el adulto, está respondiendo el adolescente herido que vive todavía en este adulto. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento, porque descubriéndome, reconociéndome, hay conciencia y entonces a partir de ahí yo puedo modificar. Toda acción que no se conoce no se modifica y la seguimos repitiendo y la vamos a seguir transmitiendo. Por eso, cuando yo como adolescente hago un alto así como, stop, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento esta tristeza? ¿No? Entonces, ok, pues la voy a externar y el resto la podrá comprender. Como adulto, a ver qué pasa, porque siempre me enojo con mi hijo cuando me menciona esto. Y es como agarrar el hilo del estambre e ir desembarañando, hasta que me doy cuenta y me va a llevar a dónde está ese sentimiento o ese resentimiento de mi edad adolescente, ¿sí? Entonces, me doy cuenta que estoy reaccionando como un adolescente y no como un adulto. Entonces, por eso es tan importante el autoconocimiento. Vámonos al número 2, vámonos a la comunicación. Recuerden que les mencioné 3 puntos. Vamos en el 2. En la comunicación, si yo como adolescente expreso lo que siento, lo que pienso, mis ideales, el otro los puede entender. Si únicamente los quiero imponer, recuerden que también ustedes como adolescentes están en una formación y los padres siempre van a ser como una cerca. Ok, yo te dejo, pero yo te voy guiando. ¿Por qué? Porque yo puedo entender que ustedes se quieren comer el mundo y que quieren vivir sus experiencias y es normal. Pero los padres, ¿qué van a hacer o qué vamos a hacer? Vamos a funcionar como una red de contención, como una red de apoyo. Aquí voy a estar, ¿sí? Sale. Yo lo que quiero es evitar que tú tengas situaciones conflictivas, pero también como adulto entiendo que tú las quieres vivir. Únicamente te pido que te cuides, ¿sí? Y te voy a hacer saber todas las posibilidades. Si aún tú, conociendo las posibilidades, te vas a aventar, adelante, pero ese aventarte va a tener una consecuencia. Solamente te voy a pedir que las puedas afrontar, ¿sí? Y como padre eso es lo que hacemos. Entonces, cuando yo comunico
qué quiero, hacia dónde quiero, lo puedo expresar. Pero a veces ocurre que como adolescentes no queremos comunicar porque no quiero expresar, no sé expresar o simplemente no quiero compartir, pero sí cuido la comunicación afuera. Y recuerden que el pilar principal es la familia. El pilar principal siempre va a ser la familia. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser fluida entre la familia, porque va a ser el grupo de personas que siempre va a estar para ustedes, a pesar de todo. Siempre va a estar la familia. Si ustedes no tienen una buena comunicación y llega a ocurrir algo, ¿quién va a aparecer? La familia, definitivamente, y sus padres, ¿no? Siempre van a estar ahí. Entonces, eh, en alguna ocasión, uno de los chicos que se acercaban para iniciar un proceso de terapia me decían precisamente que tenían una mala comunicación. Entonces decía, yo no quiero ya hablar con ellos. Lo que quiero es simplemente llegar a la casa, evito comer en la casa porque no quiero comunicar, ¿no? Y le preguntaba, ¿y de qué manera pretendes mejorar las cosas? Imagínense vivir en una casa y no saludarte con tus padres, no saludarte con tu familia, debe ser algo muy desgastante, muy complicado. Llegar a un lugar donde se supone que es para estar en tranquilidad, estar en paz, pero recibes o encuentras todo lo contrario. Pero si ustedes hacen conciencia, ¿qué están haciendo para que esto funcione? Algunas veces agarramos y empezamos a construir un muro donde no nos va a dejar que el otro nos vea, ¿sí? Entonces lo pongo y eso me lleva a un trabajo, porque yo decido ir colocando esas piezas de la poca comunicación, ¿sí? Y me lleva a un trabajo. Pero ¿qué pasaría si esa fuerza y esa energía que yo estoy utilizando para construir esa barrera entre mis padres y yo hiciera un puente de comunicación? Si yo hago un puente de comunicación, me mantiene en contacto con el otro. Puedo ir y venir. Pero si yo pongo un muro, entonces no hay nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo canalizo toda esa energía, todas esas emociones para construir ese puente de comunicación? Les aseguro que las cosas van a cambiar. Recuerden que las personas nos tratan como nosotros los tratamos. Si hay comunicación de hijo hacia los padres, va a haber una reacción. Quizá al principio no va a ser la reacción que ustedes esperan, sobre todo si no hemos estado cultivando esa comunicación, pero les aseguro que va a haber un cambio. Si como padres comenzamos a educar en comunicación, la reacción de nuestros hijos va a ser diferente, va a ser más fluida. Recuerden que los hijos aprenden por el ejemplo. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer un cambio radical en mi persona o en mi crianza, la reacción de mi hijo va a ser diferente. ¿Sí? Entonces, solo es cuestión de mover un eslabón. No importa cuál se mueva. No importa si se mueve el eslabón del hijo o se mueve el eslabón del padre. ¿Sí? Cuando hay un movimiento, hay todo un cambio en el sistema. Entonces, todo esto es cuestión de querer. Cuando yo quiero una relación diferente, hago todo lo posible. Cuando soy consciente. Y cuando estoy viviendo en el lado inconsciente, todo se queda igual, se va a oxidar y para mover estos lazos de comunicación va a estar muy, muy complicado, va a ser muy doloroso, va a ser muy lastimoso intentar modificar una estructura antigua, una estructura vieja. Entonces, estamos hablando de que estamos muy a tiempo. Si tú como adolescente estás escuchando y te das cuenta que la comunicación que tú estás teniendo con tus padres no es la más adecuada, tienes la posibilidad de comenzar un cambio en tu familia. Tienes un gran reto. Tú decides si lo tomas o lo dejas. Si tú como padre estás escuchando y te das cuenta que tienes una gran responsabilidad, tú decides si la tomas o la dejas. Vámonos
con el tercer punto. Vamos a hablar de la empatía. Si yo como adolescente hoy me estoy dando cuenta que quizá la vida que mi padre tuvo hoy tiene mucho impacto para que la relación entre ambos no sea tan fluida, pero yo actúo desde la empatía, lo puedo entender, puedo comprender la razón por la que él quizá es tan duro o por la que él quizá no es tan expresivo, porque a él no le enseñaron, porque a él no le educaron en un ambiente quizá de amor, en un ambiente de respeto. Entonces, yo soy empático y puedo entender la reacción de mi padre. Entonces, yo me puedo quizá poner a ese nivel. Sí, quizá ustedes pueden ser la parte más madura dentro de la familia, donde sí te comprendo, padre, de verdad entiendo tus razones, entiendo el porqué de tu reacción. Y entonces yo, como adolescente, modifico y les aseguro que la relación con sus padres va a cambiar. Si tú como padre, tú como adulto, eres empático y entiendes el por qué tu hijo hoy reacciona de esta manera, te aseguro que todo va a fluir de una manera diferente. Si nosotros como adultos no juzgamos y al contrario, comprendemos, ayudamos, guiamos de una manera amorosa y no desde esa fuerza, ¿no? Es como ir apoyándolos. Te tomo de la mano y te ayudo a salir de esta etapa, porque recuerden que esta adolescencia es una etapa, para algunos conflictiva, para otros de recuerdos grandiosos, de recuerdos felices, pero no todos vivimos las etapas de la misma manera. Entonces, si tú como adulto tomas de la mano de tu hijo de una manera amorosa y lo ayudas a salir, te aseguro que te lo va a agradecer. Te aseguro que la relación va a mejorar. Y no solamente la relación de padre e hijo, sino la relación familiar. Todo el contexto se va a modificar. ¿Por qué? Porque tú estás moviendo el eslabón más grande. Entonces recuerda que nosotros aprendemos por ejemplo, ¿sí? Entonces, digo nosotros tomándome como adolescente, que tu hijo entiende por el ejemplo. Entonces, date cuenta de qué quieres formar, date cuenta de cómo lo estás haciendo. Y si tú como adolescente y tú como padre hacen un movimiento saludable, la relación va a ser más fluida y va a ser mucho más saludable. ¿Cómo están hasta aquí? Espero que esta charla haya sido clara. Traté de hacerlo lo más ligera posible y les repito, para mí interactuar es fundamental. Hoy fue un poco complicado porque no veía a nadie, no escucho reacciones. Generalmente cuando imparto alguna charla siempre tengo eco del otro lado, entonces eso lo hace mucho más sencillo. Hoy para mí fue un reto. Espero que haya sido claro y si tienen alguna duda, con todo gusto les puedo responder. Pues bien, yo llego hasta aquí. Espero que hayan tenido una charla agradable. Espero que algo de lo que hoy les compartí haya sido de gran importancia y por lo poco que les haya podido apoyar o brindar, espero que sea mucho para ustedes. Bueno, pues yo me despido de ustedes y próximamente o dentro de algunos meses habrá una entrevista que Pablo me hizo el favor de realizarme para que estén pendientes en las redes sociales de Pablo. Gracias, Pablo. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Pues mira, tienen algunas preguntas aquí. Ok, Nos están gracias. dejando preguntas tanto en el chat, todavía estamos esperando, ya mandamos a ver quién tiene duda. Y por Instagram nos hicieron las siguientes. Eh, dicen por parte de un papá, ¿cómo tratar a un adolescente difícil? Ok, repito, no es nada sencillo. Trabajar con adolescentes difíciles, a lo mejor sería mucho más claro decirme si es difícil para seguir indicaciones, si es rebelde, si tiene problemas académicos. Los adolescentes generalmente siempre están retando, siempre van a retar.
¿Por qué? Porque están descubriendo. El adolescente quiere imponer su personalidad, está en busca de su personalidad como tal. Entonces, ¿de qué manera? Cuando nosotros somos empáticos y decir, entiendo que tú tengas una idea diferente, pero también es importante que tú aprendas a seguir indicaciones. No nos vamos a imponer como adultos, porque cuando nos imponemos es como si agarráramos una soga y apretáramos a todo lo que da. Lo que vamos Hola, no te preocupes, sí. Ahora sí me sentí mucho más sola. Pero ok, ya estamos acá. Y sí, las fallas técnicas en cualquier momento pueden ocurrir. Pero estamos con la respuesta del caballero que pregunta, ¿qué hacer cuando un adolescente es difícil, ¿no? Y les pueden ser difíciles en muchos ámbitos o pueden ser difíciles en uno. Es importante conocer si es en todos los ámbitos o es en específico en uno. Voy a dar pensando que es complicado los ámbitos, ¿no? Entonces, entender un poco, es activar nuestra empatía, ¿no? Es entender por qué se le está haciendo tan complicado, porque él quiere darse a conocer quizá, o porque él quiere imponer sus reglas, que pudiera ser parte de la disciplina que nosotros estamos ejerciendo, disciplina o incluso la autoridad que ponemos como padres. Es importante prestar atención en cómo lo estoy haciendo. Pero bien, vamos a pensar que el adolescente ya está viviendo una situación muy complicada. Como adultos, cuando nosotros queremos disciplinar desde una manera dura, ¿creen que le estamos haciendo más sencillo el camino o se lo estamos complicando más? Si ya el simple hecho de existir, pudiéramos decir que le está resultando complicado el adaptarse a normas, el adaptarse a un crecimiento personal, del dejar una etapa y a veces es no la quiero dejar. Y entonces como adultos les ponemos más reglas,
más normas. Entonces vamos apretando hasta el punto donde quizá ya no puedan respirar. Hay un verbo hindú, me parece, no recuerdo, pero me impacta mucho. Ellos hablan acerca de cuando las personas nacen, siempre les cantan una canción. Una de las personas más sabias se va a la montaña, se inspira de la naturaleza y entonces empieza a escribir la canción. Y es una canción especial para esta persona que acaba de nacer. Y en su nacimiento se reúne la tribu y se la comienza a cantar. Cuando esta persona en la vida adulta se está portando mal, está siendo el rebelde de la tribu, quizá está cometiendo crímenes o está saliéndose de la norma de una manera muy, muy avasalladora, la tribu lo reúne nuevamente y entre todos le comienzan a cantar. Y en ese cantar le recuerdan la persona que es. Y no es a través del castigo, no es a través del someterlo, ni poner una autoridad que de repente resulta ser muy lastimosa, ¿sí? Ellos con ese cántico le recuerdan la esencia que tiene. Entonces, no sabemos si en esa rebeldía tu adolescente esté pidiendo un grito de afecto, un grito de amor. No te lo puedo responder de manera clara y directa porque tendría que conocer el contexto, pero estoy hablando de algo general. Cuando el adolescente o el niño está siendo rebelde, está siendo grosero, quizá está buscando un poco de atención. Y si nos regresamos un poco a la charla que tuvimos, nos estamos dando cuenta de que no sabe expresar. Y cuando no sabemos expresar, gritamos, lloramos, pataleamos, porque estamos buscando una atención. ¿Me explico? Entonces, presta atención a tu adolescente, presta atención cómo es el contexto y cómo es la circunstancia que lo está rodeando. Entonces, a partir de ahí, podemos ir mejorando esa conducta, ¿sí? Quizá si ya estamos nosotros ejerciendo esa disciplina fuerte o esa autoridad, quizá eso es lo que lo está dejando de respirar, ¿sí? Esto es lo que lo hace que se empiece a asfixiar. Entonces, vamos a probar desde la otra manera, ¿sale? Muy bien, esta es la respuesta, Pablo. No sé si tengas otra respuesta, otra pregunta por ahí, perdón. Ok, la otra pregunta que nos hacían es la siguiente. ¿Por qué los papás, no solamente, bueno, casualmente también los papás, ¿no? Más que nada el papá, no la mamá, pero los dos van de la mano, deciden lo que debe de estudiar el niño, que si es la carrera mejor pagada, estudia esa, que si es la carrera que más deja dinero, estudia esa. Y por lo que he visto y he notado y me preguntan aquí, por ejemplo, les dicen, ¿sabes qué? Estudia computación porque es lo que ahorita está en auge, ¿no? Estudia computación porque es lo que... Pero ¿por qué se meten a decidir, digo yo, y preguntan acá si el que va a realizar eso toda su vida, pues es el muchacho, el niño, la muchacha, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué se meten? Ahí está la respuesta. ¿Por qué somos tan metiches como adultos? No, el punto es el siguiente. Mira, algunas veces como adultos tenemos metas frustradas, sueños frustrados, y a veces queremos dejarle la responsabilidad al hijo que viene, el que él sea el que ahora me dé ese gusto, me dé ese logro. Y a veces quiero yo dejar todos esos sueños frustrados en mi hijo. Y ojo, padres, es lo peor que podemos hacerle a un ser humano, ¿no? Dejarle una carga emocional si yo no la pude, resolver, si yo no la pude cargar, ese es mi asunto. Ese va a ser con lo que yo decido cargar o decido mejorar. Si yo tengo un sueño frustrado, si yo me quedé con la idea de hacer una carrera, pero no la pude terminar porque mis padres no me apoyaron, porque me casé, ese es mi asunto. Y es importante empezar a responsabilizarnos y dejar que mi hijo tenga sus propios sueños, tenga sus propias metas, tenga sus propios miedos, tenga sus propias trabas que brincar. Dejar
Recuerda que esto que tienes es tu vida y esa que tiene tu hijo es su vida. Él sabrá equivocarse, él sabrá cómo va a sobrellevar. Esa es una, Pablo, ¿sí? Cuando los padres tenemos metas frustradas, sueños inconclusos, queremos dejarle a alguien la carga. Y el otro punto es, por ejemplo, tú mencionabas, esta es la carrera mejor pagada, te vas a posicionar, ¿no? Eh, Generalmente un padre siempre va a querer lo mejor para el hijo, generalmente, ¿no? Existen otras situaciones complicadas, pero no vamos a entrar en ese detalle en este momento. Pero generalmente siempre vamos a querer lo mejor. Entonces, en eso mejor vamos a acercarle todo. Es esto, es el otro, y no le damos chance de elegir. Tan sencillo como la comida. Necesitas comer verduras. Y el hijo, sí, pero no me gustan, pero necesitas comer. Yo soy tu madre y yo sé lo que te hace falta. Entonces, ándale, come verduras, ¿no? Y ahí somos impositivos. Si nosotros habláramos desde, mira, ¿sabes qué? Las verduras son importantes, las vitaminas, bla, bla, bla. Puedes comer esto, pero también es importante. Es diferente a que yo imponga. Entonces, hablando de la carrera, estamos pensando en un adulto que quiere en sí lo mejor y no quiere dejar pieza suelta, quiere que su hijo le vaya bien. Entonces, en ese punto, nos estamos olvidando del respeto, porque como padres estoy imponiendo a mi hijo algo, sin voltear a ver las necesidades, el gusto o los sueños. Y como hijo, es importante dejar claro al padre qué es lo que quiero. Cuando somos indecisos como hijos, no sé no sé qué quiero, no sé para dónde, entonces entra el padre, ¿no? Y de ahí se agarra, vas a hacer esto. El hijo, es que no estoy seguro, ¿no? Cuando lo más sano es, si mi hijo no está seguro, yo lo llevo, yo lo apoyo y busco a la persona adecuada, ¿sí? Un orientador vocacional que le ayuda a descubrir una vocación lejos de poner de hacerle una fantasía, mira, aquí te va a ir bien. Y a veces solemos poner ese atractivo con lo económico. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa donde toda la economía es atractiva. Entonces, a veces de ahí nos agarramos como padres. Pero el punto es que tenemos que empezar a respetar que esa es la vida de mi hijo, que yo estoy viviendo la mía bien o mal o como la tenga que vivir, porque la voy a vivir de acuerdo a como yo la quiero vivir. Entonces, deja que tu hijo decida, apóyalo, si está en conflicto, apóyalo, ayúdalo a orientar. Si no sabes cómo orientarlo, entonces acude con la persona especializada para que les ayude a ampliar su panorama. Pero recuerda que él tendrá que vivir su vida. ¿Sí, Pablo? ¿Estás ahí? Toc, toc. Adelante. Dice lo siguiente. ¿Por qué mi papá prefiere a mi hermano y no a mí que soy mujer? Pues es una pregunta muy directa, a lo mejor tendría que decir, pues tendría que preguntar, tendría que ir a ver, pero no sé si se están refiriendo a un término machista, donde socialmente se nos inculca o se ha ido enseñando a través de la tradición, a través de la costumbre, que el hombre pues siempre va a preferir un hombre, ¿no? Porque quiere dejar un legado, porque a través del hombre el apellido se va reproduciendo, entonces todos queremos esa permanencia, no queremos irnos de la tierra, de la vida, sin dejar una herencia, ¿no? Entonces, no sé si por ese lado va, ¿sí? Y si hablamos nuevamente del punto de la empatía, es quizá comprender cómo a tu padre lo educaron, cómo fue criado, ¿sí? Que a lo mejor en su familia era también, los niños son mejores y es mejor tener hombres porque entonces ellos son los fuertes, son los que ayudan a reproducir el apellido. Es entender un poco esa parte. No significa que sea lo más adecuado, porque obviamente tú eres hija y mereces el mismo cariño, mereces la misma atención. Pero si queremos entender, es pensar un poco cómo él fue educado. Y entonces, si yo quiero mejorar esa relación, entonces pongo yo de mi parte para ser más llevadero. Quizá tocando esas fibras más sensibles, él pueda comprender y hacer conciencia de que te está dejando a un lado y que está volteando únicamente a ver una persona. ¿Sí? Espero haber sido clara.
habernos explicado un poco de, pues, de esto, que quizás algunos adolescentes pues tienen algunos problemas con sus papás y como decías tú viceversa, ¿no? Los papás a Los veces no padres con saben los adolescentes, claro. exactamente, entonces bueno, yo también espero que les haya gustado y les haya quedado clarísimo. Esperemos que sí. Si no, ya tendremos una réplica, ¿no? Tratando de ser más claros. Me parece bien. Ok. Pues bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por invitarme. Para mí fue un placer. Saludos a todos los que nos están escuchando. Me parece que tienes otras actividades, así que los invito a que acompañen al buen Pablo, quien tiene una iniciativa muy interesante, ¿no? En beneficio precisamente de los adolescentes. Gracias por lo que haces, Pablo. Te felicito. De verdad, reconozco la labor tan importante que estás realizando en este momento. Y pues nada más quería recalcarles precisamente eso, que la entrevista, aunque va a tardar un poquito o bastante en salir, yo me gustaría que la esperaran porque también hablamos temas muy interesantes sobre parejas, sobre muchas cosas de la vida, entonces pues igual... Dependencia, recuerdo, ¿no? Dependencia emocional. Sí, entonces pues espero les guste y que la esperen pronto. Pues bien, yo me despido de ustedes, les mando un abrazo a la distancia, espero que estén muy bien, disfruten su fin de semana y sobre todo disfruten las charlas que Pablo tiene para ustedes. Hasta luego y que tengan buena tarde. Hasta luego, Pablo. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Espero no sea la última vez que nos veamos. Agradezco a todas esas personalidades que compartieron sus conocimientos. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, agradeciendo su preferencia por este canal. Me despido con la siguiente frase: el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Nos vemos pronto.